que es el que más nos interesa. El ruido térmico es el que más nos interesa porque es el ruido, digamos, más importante en todo lo que es comunicaciones, ¿no? Los ruidos térmicos y las interferencias son, digamos, dos puntos que debemos tener bien claro. El ruido térmico es la causa de ruido más importante en los circuitos eléctricos y por consecuencia está presente en todos los componentes de los sistemas de comunicaciones, que incluyen circuitos eléctricos o electrónicos, particularmente en los receptores, en que los niveles de señal pueden ser comparables a los del ruido térmico, generando en los circuitos del propio receptor. Bueno, entonces habla del receptor, es decir, la señal que estamos transmitiendo, digamos, desde el transmisor, lógicamente a través del medio físico que se llama canal, llega al receptor. ¿Qué cosa va a llegar al receptor? Va a llegar la señal, ¿no? La señal, vamos a suponer que sea una portadora modulada, y el ruido. ¿Qué ruido? El ruido que se ha generado en todos los equipos que forman parte del transmisor. Cables, alimentadores, antena, el ruido propio del canal, o sea, del medio físico, llámese la atmósfera, o puede ser un canal metálico. El ruido térmico se va acumulando, se va sumando, ¿no? Va sumando de tal manera que a la entrada del receptor va a haber una cantidad de ruidos que es la suma de todos los ruidos que se están, digamos, generando desde el transmisor hasta la entrada del receptor, donde hay que considerar también la antena de recepción, el cable alimentador que baja, digamos, de la antena al receptor, ahí también, digamos, se genera ruido. Ese es por el lado del ruido. Ese ruido es, como voy a repetir, el más importante es el ruido térmico. Ahora vamos a ver por qué cosas se le llama ruido térmico. Por otro lado, la señal sucede lo contrario. La señal se transmite y conforme, digamos, avanza hacia el receptor, hay una pérdida. En el proceso de transmisión, en el medio hay una pérdida. Es lo que se llama una atenuación. Una pérdida de la señal, y si la distancia es una distancia considerable, la pérdida va a ser fuerte, porque la pérdida, digamos, es función del cuadrado de la distancia. A mayor distancia, mayor pérdida. Entonces tenemos un gran problema ahí al entrar al receptor. ¿Cuál es el gran problema? Que lo menciona acá, dice, si el nivel de ruido, por ejemplo, es mayor que el nivel de la señal, ahí estamos muertos. Ahí podríamos perder la información. O sea, no la vamos a poder recuperar. Entonces lo que se hace es, dice, ¿cuál es mi referencia? La referencia es hacer una medición que se conoce como la relación de la potencia que está ingresando al receptor con respecto a la potencia del ruido. Eso es lo que se llama la relación señal a ruido. Si esta relación, que es un número, porque es la relación entre dos potencias, si esa relación es grande, podríamos estar tranquilos porque es muy probable que el enlace sea de buena calidad y por lo tanto, digamos, no vamos a tener problemas en el receptor, digamos, y podríamos recuperar la información. Pero si esa relación comienza a disminuir, ahí sí estamos en grandes problemas, porque si la señal disminuye a tal punto que más o menos está en un nivel comparado al nivel de ruido, entonces lo más probable es que no podamos recuperarla. Entonces todo diseño, digamos, de comunicaciones, el objetivo del que diseña el enlace es asegurar que esa relación sea lo más grande posible. Que la relación sin el ruido, que ese número sea grande. Por ejemplo, 100, 200,
pero si es una relación, digamos, de 10, ya ahí tenemos problemas. ¿Quién establece eso? Es la norma. La norma me va a decir qué relación debe haber al entrar al receptor. Por ejemplo, si usted está transmitiendo voz, ahí hay una norma que dice, si la transmisión son señales de voz, la relación señal-ruido debe ser mayor o igual a, por ejemplo, podría decir, por ejemplo, 1000. 1000 es un número bastante grande comparado, digamos, con uno, ¿no? Ahora, esta relación normalmente nosotros la expresamos en unidades, digamos, en una escala logarítmica. Es decir, a esta relación le tomamos el logaritmo en base 10 y eso lo multiplicamos por 10. ¿Cómo se llama ahora la relación señal-ruido expresada en esa forma? Es en decibelios. Hay dos formas que yo puedo decir la relación señal-ruido. Una es en forma numérica, así digamos, como la relación de dos potencias. En el caso, por ejemplo, si fuera 1000 y lo expreso en decibelios, sería logaritmo de 1000, sería 3 por 10, 30 decibelios. Yo diría que en este caso la relación señal-ruido es igual a 30 decibelios. Entonces pone énfasis en esa parte porque esa es la clave de un buen diseño. Si no cumplimos con esa condición, ya estaría de más que nos esforcemos en arreglar, digamos, en mejorar eso posteriormente. O sea, entra el receptor, que es un amplificador, digamos, de radiofrecuencia, luego entra un mezclador, pasa por un filtro, hasta que llega el demodulador. No serviría mucho que hagamos lo que hagamos ahí, porque esa relación señal-ruido no la va a mejorar. Por eso que hay que tener mucho cuidado en los diseños, porque asegurarme que esa relación a la entrada del receptor es grande. ¿Por qué se dice que la relación señal-ruido es digamos, con relación al ruido térmico? Mire, el ruido térmico, ¿quién genera el ruido térmico? Todos los elementos que son parte de los equipos. Un transmisor tiene inductancias, tiene capacitancias, tiene resistencias, tiene circuitos integrados, tiene transistores, tiene cables, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, unos más que otros, van a generar ruido térmico. Y además también las conexiones, por ejemplo, los cables, ya sea coaxial o un cable simple, genera ruido. La antena también genera ruido. El medio físico, por ejemplo, el aire, la atmósfera, también genera ruido. Entonces, el ruido se va acumulando, va subiendo, así como una bola de nieve, va creciendo, va creciendo. Por eso dice que el ruido térmico es de naturaleza aditiva. Aditiva quiere decir que se va sumando, se va sumando. Y después se dice que es de una variación completamente aleatoria. El ruido nosotros no lo podemos medir con relación al tiempo, saber, por ejemplo, qué valor tiene el ruido, digamos, si lo expreso en voltaje, cuál es el valor en voltios del ruido, por ejemplo, en un determinado tiempo. No puedo decir porque es una variación aleatoria. Está variando completamente en forma aleatoria, errática, a lo largo de todo el tiempo. Entonces, pues, el ruido térmico es aditivo y de naturaleza gaussiana. La palabra gaussiana está indicando que es de naturaleza aleatoria y que sigue, a pesar de que es aleatorio, la función de distribución de esos valores van a seguir
digamos, un comportamiento como la curva de Gauss. O sea, la variación es completamente aleatoria, pero su distribución de esos valores es gaussiana. Por lo tanto, entonces, al ruido térmico le llaman ruido aditivo y de naturaleza gaussiana. Por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, cuál es la densidad espectral del ruido térmico, N sub 0 es igual a ¿qué? A K por T. ¿Qué cosa es K? Es una constante física, la constante de Boltzmann. 1.38 por 10 a la menos 23 joules por grado Kelvin. Estas son las unidades. Joules por grado Kelvin. ¿Y qué cosa es T? T mayúscula. T mayúscula es la temperatura a la cual está, a la cual está sometido el elemento, el componente, o sea, la temperatura ambiente, la temperatura que rodea, digamos, al circuito. Puede ser la temperatura, digamos, ambiental, digamos, estándar, digamos, por ejemplo, nuevamente nosotros decimos la temperatura acá es 20 grados centígrados, pero se expresa en grados Kelvin. Entonces, 20 grados centígrados en grados Kelvin sería, T mayúscula sería igual a 273 más 20, 293 grados Kelvin. T mayúscula acá tendría que hacer 293 grados Kelvin. ¿Cuáles son las unidades de la densidad? Unidades de potencia, vatios sobre ancho de banda, sobre hertz. Vatios sobre hertz. Es una unidad de densidad de potencia. Ahí está la temperatura de ruido en grados Kelvin y la constante de Boltzmann que acabo de decir. Entonces, la densidad depende entonces simplemente de estos dos factores, de K por T. Yo subo la temperatura, entonces la densidad va a aumentar. Bajo la temperatura, la densidad, digamos, va a disminuir. Porque al final, digamos, el ruido, si lo vemos ya físicamente, ¿quién genera el ruido en los elementos? Por ejemplo, una resistencia por excelencia es la fuente de ruido más que contribuye con la mayor cantidad de ruido térmico. ¿No? Los transistores, muy poco. Los capacitores, tampoco. Las inductancias contribuyen porque hay parte resistiva ahí. Muy integrado, ¿no? Muy integrado, la contribución del ruido térmico es pequeñísima. Las resistencias son las fuentes por excelencia, digamos, generadoras de una gran cantidad de ruido térmico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la potencia de un ruido térmico en un punto dado, al entrar al receptor, si yo conozco la densidad espectral de potencia del ruido térmico, o sea, N sub 0, nosotros conocemos o sabemos que la potencia es igual a la densidad espectral de potencia por el ancho de banda. Por el ancho de banda, por ejemplo, en este caso, me interesaría el ancho de banda con respecto a la entrada del receptor, el ancho de banda a la entrada del receptor. O también se podría decir con respecto a la señal que está llegando. Porque se supone que el ancho de banda de la señal que está llegando a la entrada del receptor es suficiente como para que el receptor la pueda aceptar. El ancho de banda del receptor tiene que ser mayor que el ancho de banda de la señal. Si no, sencillamente no voy a poder tener una buena recepción. Si yo reduzco el ancho de banda, la señal va a ser recortada en su espectro. Y cuando yo recorto las componentes de su espectro, sencillamente estoy distorsionando la forma de la onda. Entonces siempre los receptores tienen que tener un ancho de banda suficiente como para que las señales que ingresan al receptor no tengan problemas con ancho de banda. Por eso, si estamos refiriéndonos al entrar al receptor, a mí me quedan dos alternativas.
O la refiero, digamos, al ancho de banda de la señal, porque en realidad, como la señal llega con el ruido, sería muy, digamos, ahí es correcto decir que el ancho de banda de la señal me va a definir la cantidad de potencia del ruido a la entrada. Multiplico la densidad espectral de potencia por el ancho de banda y tengo la potencia en qué unidades? En vatios, ¿no? K por T es la densidad por ancho de banda en hertz, vatios. Entonces hay que tener muy presente esto de las unidades. Vayan revisando muy bien esto porque van a haber problemas que nosotros vamos a proponer en el examen que tienen que ver con unidades relacionadas con el ruido. Nosotros en telecomunicaciones normalmente trabajamos con potencias. Potencia de la señal, la potencia del ruido. Es decir, no usamos unidades eléctricas, por ejemplo, voltios, o milivoltios, o microvoltios. Nosotros usamos más unidades como miliwatts, o sea, potencia, unidades de potencia. Pero si yo quisiera saber, digamos, hay una relación entre la potencia y una variación de voltaje. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué relación hay entre la potencia que genera un ruido, digamos, en un ancho de banda de B a una temperatura T mayúscula, el valor del ruido ahí, acá se llama la raíz cuadrada de la potencia del ruido, sería K por T por B, y en este caso R. ¿Qué cosa es R? R es la fuente que está generando el ruido. O sea, estoy asumiendo hipotéticamente que ese ruido es generado por una resistencia de valor R en un ancho de banda B mayúscula y que está sometido a una temperatura del medio ambiente, digamos, T mayúscula. La raíz cuadrada de eso es lo que se podría llamar el valor eficaz, el valor RMS. O sea, yo mido acá voltios en valores RMS, porque es la raíz cuadrada de K por T por B por R. Eso lo deben ustedes conocer muy bien cuando han estudiado su teoría de circuito, ¿no? Entonces, el valor RMS correspondiente a una potencia dada es simplemente la potencia por el valor de la resistencia, digamos, como vuelvo a repetir, hipotética, que yo asumo que esa resistencia, digamos, tiene un valor y que está generando, digamos, una potencia de ruido que es igual a K por T por B por R. Y el voltaje que yo mediría con un instrumento, con un voltímetro, sería la raíz cuadrada de eso. Entonces aquí hay una relación entre el voltaje y la potencia, digamos, a la entrada de un receptor, por ejemplo, ¿no? O en cualquier punto puede ser. Ahora, ahí dice, sin embargo, cuando las impedancias no están acopladas y la resistencia se considera por sí sola, es decir, como un generador equivalente de ruido en circuito abierto, el voltaje disponible de ruido debería ser 2 veces la raíz cuadrada de K por T por B por R. Yo meto este 2 acá adentro y me queda raíz cuadrada de 4 KTB por R. ¿Qué cosa estoy diciendo con eso? En el caso anterior, cuando yo hablo de voltajes RMS, estoy asumiendo que es un sistema balanceado, digamos que está sobre una carga de un valor igualito al valor de R. Es decir, tengo que asumir que la fuente de generado de ruido tiene una carga de un valor, digamos, en ohmios igual. Pero suponiendo que la carga sea distinta, entonces ahí ya no podría aplicar este concepto. Acá estoy suponiendo que hay un acoplamiento óptimo entre la fuente y la carga, que puede ser la entrada
la resistencia a la entrada del receptor. Pero si yo, por ejemplo, tengo una fuente hipotética, digamos, de generador de ruido, y yo agarro un voltímetro y mido en sus bornes qué voltaje tiene, entonces tengo que aplicar esta fórmula de acá, pues a circuito abierto, o sea, sin carga. Sin carga. Este es a circuito abierto. Entonces hay dos mediciones, a circuito abierto y cuando el ruido se está aplicando por ejemplo, a la entrada de un receptor. A la entrada de un receptor yo tengo que asumir que la impedancia, digamos, que presenta la entrada del receptor está pues, machada, o sea, es perfectamente igual a la impedancia de esa fuente hipotética de ruido que yo estoy asumiendo. Bueno, ustedes pueden leer acá lo que es. Y acá está lo que le decía hace un momento, ¿no? De que las variaciones, digamos, de los voltajes, acá está, ¿no? Dice, es decir, podemos comenzar acá mejor. Como el ruido térmico es aleatorio, no se puede especificar el voltaje instantáneo en función del tiempo, por lo que es necesario asumir que el ruido sigue una distribución estadística conocida. Las observaciones confirman que el ruido se comporta como una variable aleatoria con distribución gaussiana de valor medio cero, es decir, puede describirse mediante una función de distribución de probabilidad gaussiana. O sea, la función de distribución de probabilidad es gaussiana. Así, si se muestrea el ruido en un instante arbitrario T sub 1, la probabilidad de que la muestra observada n de T1 tenga valores en el intervalo n, n más delta de n está dado por f de n según esta fórmula. ¿Qué es esta fórmula? Es la curva de Gauss. Esta es la curva de Gauss. O sea, f sub n, que en este caso f sub n es la probabilidad de que la muestra observada n sub t1 tenga valores en el intervalo n, n más un delta de n. Esta da por esta función. Donde entra a tallar acá un parámetro que es sigma cuadrado. ¿Qué cosa es sigma cuadrado? Es la varianza. Es la varianza, digamos, de la función de distribución gaussiana. Y se asume que la varianza sigma cuadrado es conocida, como de hecho ocurre, ya que puede medirse con un medidor de potencia verdadera que tenga una constante de tiempo grande. Bueno, eso ya es cuestión de las características que tiene que tener el instrumento, ¿no? Para tener una medición precisa. Es importante tener en cuenta que todas las fórmulas que se refieren al ruido aleatorio se aplican únicamente a los valores efectivos o raíz cuadrático medio y no a los valores instantáneos. De modo que en lo que respecta a los valores máximos o de pico que puede alcanzar el ruido, todo lo que se puede decir es que es poco probable que exceda de 10 veces el valor RMS. Bueno, este ya es un criterio más técnico, no práctico. Bueno, hay otro ruido que se llama el ruido de granalla. Nuevamente se produce por el desplazamiento de electrones que ocurren, digamos, en los conductores, ¿no? Acá pueden leer ustedes con más tranquilidad. Hay el ruido de partición, hay el ruido por defecto, es decir, hay un montón de ruidos, digamos, que de los cuales pues el más importante es el ruido térmico. Definitivamente el ruido térmico es el más importante, pues los otros son casi ignorados. Su efecto es mínimo, no contribuye, digamos,
No es el problema, en el fondo. Hay otras fuentes de ruido, digamos, debido a fuentes naturales externas al sistema. Por ejemplo, los ruidos atmosféricos, cuando hay descargas eléctricas, por ejemplo, ahí se producen grandes cantidades de ruido. Acá está haciendo un análisis más o menos y llega pues a una expresión matemática que más o menos le dice cómo se comporta el ruido en un rango de frecuencias. Ya se ha estudiado tanto esto que ya está, eso está documentado, digamos, en los documentos, en el informe 332 del TSIR, que es un órgano, digamos, de la UIT, o sea, está dentro de las normas de la UIT. Hay cuestiones que yo les puedo graficar, ¿no? Ahí también existe el ruido cósmico. El ruido cósmico es generado en el espacio exterior, fuera de la atmósfera terrestre. Las principales fuentes son el Sol, la Vía Láctea y otras fuentes cósmicas discretas, designadas como radioestrellas. Después el ruido en el plano galáctico también hay, la Vía Láctea. ¿Qué más podemos hablar sobre el río? El río solar, bueno, el río del sol, ¿no? Pero la tormenta solar, cada vez que hay una tormenta solar se genera una gran cantidad de energía y eso llega a la Tierra con forma de ruido. O también le conocen con interferencias solares, las manchas solares. También está estudiado, ¿no? Sobre todo los rayos físicos, conocen muy bien todos estos fenómenos. ¿Qué cosa es relación señal ruido? Es la relación entre la potencia de la señal con respecto a la potencia del ruido. Es como yo le decía hace un momento. SAN se llama SAN, ¿por qué? Por el inglés, ¿no? Signal, S, y N, ruido, noise. SAN es igual a la potencia de la señal entre la potencia del ruido. Ahora, si le expreso en decibelios, como decía yo, le tomo a esta relación, le tomo logaritmo en base 10, le multiplico por 10. Esta relación ahora me sale en decibelios. Por eso dice, la relación señal-ruido proporciona una medida de la calidad de una señal en un sistema determinado y depende tanto del nivel de señal recibida como el ruido total, es decir, la suma del ruido procedente de fuentes externas y el ruido inherente al sistema. En el diseño de sistemas se desea que la relación señal-ruido tenga un valor tan elevado como sea posible. Sin embargo, el significado de tan elevado como sea posible debe entenderse en el contexto de cada aplicación particular. ¿Qué otra cosa más necesitamos saber? Factor de ruido. Factor de ruido. Una cosa es relación señal ruido, otra es factor de ruido. Supóngase que un amplificador de ganancia G, acá este blog representa un amplificador de ganancia G sub A. Ahí está, ganancia G sub A. Que genera una potencia de ruido interno, vamos a llamarle acá el ruido que genera interno N sub A, como se indica en la figura. Ojo, lo que está ingresando, por ejemplo, a este amplificador es una señal con potencia S sub I, refiriéndose a la entrada del amplificador, y con un ruido N sub I, que básicamente es el ruido que está llegando junto con la señal. Pero la salida, ¿qué sale? Sale la señal amplificada
con una ganancia de G, y sale un ruido n sub 0 que va a decir que va a ser igual al ruido de la entrada por la ganancia del amplificador más un ruido n sub A que lo genera el propio receptor. O sea, el receptor también genera su propio ruido, que hay que considerarlo en los cálculos. Por eso me dice, mira usted la relación entre el ruido y la salida. Entonces yo mido la potencia es simplemente la entrada por la ganancia. Y la potencia del ruido, la salida va a ser igual por el ruido de la entrada, por la ganancia, más n sub A. O sea, n sub 0 es igual n sub I por G más n sub A. ¿Qué cosa es n sub A? Acá está. N sub A es la potencia de ruido generado por el propio amplificador. Y n sub 0 es la potencia de ruido a la salida total. Acá está definido todito los parámetros. Ahora, se define el factor de ruido como la relación entre la relación señal de ruido a la entrada, relación señal de ruido a la entrada, con relación a la relación señal de ruido a la salida. O sea, es la relación de dos relaciones de señal de ruido, a la entrada y a la salida. Acá está la relación señal de ruido a la entrada y acá está la relación señal de ruido a la salida. Y dice que esto es igual a n sub 0 entre k, t por b por g. Habría que repasar acá el valor y debe salir esta expresión. N sub 0 entre k por t por b por g. Entonces acá yo puedo decir, la potencia de la señal a la salida va a ser igual a la potencia de entrada por la ganancia del amplificador. Ahí no hay problema. Es con relación a la potencia de la señal a la salida del amplificador. Pero ¿qué pasa con el ruido a la salida del amplificador? Es el ruido a la entrada por la ganancia del amplificador más el propio ruido que genera el propio amplificador. Más N sub A. Si yo combino esta ecuación 8.12 con la ecuación 8.11, que es la anterior, o sea, si combino estas dos ecuaciones, la 8.11 con la 8.12, entonces yo puedo decir, reemplazo acá, que el factor de ruido, tal como está definido acá, el factor de ruido va a ser igual a 1 más el valor del ruido propio del amplificador, ¿no? Entre G por N sub I. Había que aumentar acá para ver. No se nota muy bien acá. Podemos aumentar. Figura Ríos, G por N sub I más N sub A es igual a 1 más N sub A entre G por N sub I. Si el ruido de entrada N sub I es únicamente ruido térmico, entonces presten atención por favor a esta deducción porque este es clave, Eso de acá tiene que estar muy clarito, ¿no? Esto no puede haber dudas. Perdón, te voy a tomar un poquito de agua ya porque con la garganta me estás pegando.
Esta relación es muy importante. G sub NI más N sub A entre G sub NI me va a dar igual a 1 más G más N sub A por G NI. Si el ruido de entrada dice N sub I es únicamente ruido térmico, entonces va a ser igual a K por T por B, la potencia, ¿no? Ahora, de la ecuación 814, o sea, de esta última ecuación de acá, se puede obtener la potencia del ruido generada por el sistema, claro, de esta relación de acá, despejo N sub A. O sea, si esto yo lo introduzco acá, al final despejo N sub A y puedo llegar a la conclusión que el ruido generado por el sistema, dice acá, por el propio amplificador en este caso, va a ser igual al factor de ruido menos 1 por KTB. F menos 1 por KTB. O sea, estoy combinando la ecuación 813 con la ecuación 814. De ahí despejo cosas. Despejo, por ejemplo, F. Y al final F me va a salir que es igual a N sub 0 entre G por NI. Donde N sub 0 habíamos dicho nosotros que es la potencia de ruido total a la salida. Y este es el ruido a la entrada, que aparece en la salida. O sea, el ruido a la entrada por la ganancia, el ruido que aparece en la salida por el ruido, digamos, que viene junto con los señales. Y este es el ruido total que viene a ser G por NI más el N sub A, el ruido propio que genera el amplificador. Es decir, si acá paso en NI para acá, es decir que el factor de ruido por el N sub I, que es el ruido a la entrada, debe ser igual a N sub 0 entre G. Sustituyendo, dice 17, dice, yo puedo tener que por F sub NI es igual a K por T por P por E. Entonces, F sub N es la potencia total del ruido debido al ruido externo y al propio amplificador, referido a la entrada N sub 0 entre G. Representa también el umbral de ruido a la entrada, al que se define también como señal mínima discernible. Cuando el nivel de potencia de la señal de entrada es igual a la señal mínima discernible, o sea, igual a K por TBF, la relación sin la ruido es igual a 1. Esta es la condición ideal en que el amplificador no genera ningún ruido adicional. Pero eso no es posible, porque todo amplificador genera su propio ruido. No podemos decir que yo tengo un amplificador que no genera ruido. No, eso es falso. Todo amplificador genera su propio ruido. Entonces acá viene un detalle que quiero que ustedes lo tengan presente. En aplicaciones normales, por ejemplo, como son trabajar a temperatura ambiente, este criterio, digamos, del ruido que genera el propio amplificador, como normalmente las potencias de las señales que llegan con respecto al ruido son grandes,
no es muy, sí, yo lo puedo manejar, yo puedo tener respuestas positivas, o sea, superar el problema. Pero en aplicaciones, por ejemplo, en radioastronomía, en comunicaciones espaciales, donde llega una señal tan pequeña al entrar al receptor, que si el receptor le haría más ruido que el que está llegando, simplemente lo que va a salir se va a perder. Ahí sí tenemos problemas. Entonces, en este caso, esos receptores tienen que ser receptores que no generen mucho ruido. ¿Y qué cosas tengo que hacer yo para que ese receptor no genere mucho ruido? Al receptor, entonces fundamentalmente al amplificador de radiofrecuencia, que es el que está en la entrada, lo someto a un sistema de baja temperatura. ¿Cómo se llama eso? Cuando yo tengo un circuito o una tarjeta o un equipo y lo someto a una temperatura muy baja, es un sistema criogénico. Es un sistema criogénico. Entonces, en ese caso, por ejemplo, como voy a repetir, los radioastrónomos que están tratando de saber si hay señales que se generan en otros planetas, digamos, que se genera pues en el externo a la Tierra, vamos a decir así, en el medio cósmico. Ahí los radioastrónomos están investigando, están ahí viendo si por ahí se recibe algún mensaje. Entonces, para poder saber eso que tienen que tener pues, un receptor. Pero es un receptor de características especiales. Están metidos los amplificadores, y el propio receptor está sometido a una temperatura criogénica. El 0 grados Kelvin, ¿a qué es igual? A menos 273 grados centígrados. El cero absoluto, 0 grados Kelvin, es equivalente a tener una temperatura, digamos, en grados centígrados de menos 273 grados centígrados. Y eso es imposible de tener, pues. Yo puedo tener una temperatura bien baja, pero llegar al cero absoluto, hasta ahora no se ha podido lograr. No se ha podido lograr. Se logra con sistemas criogénicos bien, digamos, son pues súper eficientes, temperaturas que llegan, pero menos 200, por decirle, menos 270, menos 260 y tantos, pero llegar a menos 273 es casi físicamente imposible. Estos sectores son carísimos. Yo puedo tener 2 amplificadores de la misma ganancia, pero ¿qué pasa, digamos, si tengo un amplificador, por ejemplo, con una figura de ruido o un factor de ruido, por ejemplo, como expresado, digamos, en unidades logarítmicas, como, por ejemplo, 10 decibelios, y tengo otro amplificador de la misma ganancia, pero con una figura de ruido, por ejemplo, de 3 decibelios. Los dos tienen la misma ganancia, pero ¿cuál cuesta más? ¿Cuál va a costar más? El figura de ruido de 3 decibelios. Este quiere decir que genera poco ruido, o sea, está sometido muy probable a un sistema criogénico, muy probable. O está trabajando a temperaturas bien bajas. Algo más tiene que no tiene el otro. Ya, ese amplificador puede costar 5 o 10 veces lo que, lo, que, lo que costaría un amplificador normal, digamos, que trabaja a temperatura ambiente, ¿no? Entonces, hay unas aplicaciones especiales, ¿no? Pero no estamos en nosotros en comunicaciones, menos mal que no estamos en ese caso extremo. Claro, para comunicaciones satelitales sí, sí. Hay algunos casos que usted tiene que bajar la temperatura. Yo he trabajado en estaciones terrenas de comunicaciones donde los amplificadores paramétricos estaban metidos en un cilindro
¿no? Había una ventaneta que uno podía ver ahí, estaba sumergido ahí, y al interior se hacía por vacío, se bajaba la temperatura, porque había una bomba que estaba sacando ahí, haciendo vacío. Y ya ustedes saben, ya por lo que han estudiado en termodinámica, ¿no? Que hace tal cantidad de vacío que la temperatura baja, digamos, así, bien, una temperatura muy baja. Los amplificadores paramétricos están metidos ahí en, ¿cómo se llama? En ese ambiente criogénico. ¿Y sabe cuál era lo más crítico? En la estación terrena, cuando, por ejemplo, había un corte de energía comercial, porque la bomba pues tiene alimentada por corriente alterna para poder trabajar. Cuando, cuando caía la energía comercial, el Noble se llama Noblexet. El sistema de respaldo es un generador, pues un diésel, un generador, pues tremendo motor ahí, que tiene que generar la energía. Ojo, pero es una energía que pasa por un montón de procesos, ¿no? Porque ahí me tiene que llegar energía DC. Entonces pasa por un banco de tiristores y convierte la, la energía es decir, no debe faltar ahí energía al amplificador de bajo ruido. Por eso que el amplificador de bajo ruido tenía un sistema ¿cómo se llama? De lo que se llama ahora, lo que le llaman ahora una fuente de respaldo, un banco de baterías que apenas se cortaba la energía eléctrica, no llegaba a la subestación, ¡pum! Automáticamente automáticamente se ordenaba que arranque el generador, pero el generador pues, hasta que llegue a tener la velocidad, o sea, los RPM que se necesita para que genere lo que yo quiero, pasaba pues, una buena cantidad de minutos. Eso era fatal. Entonces, el sistema estaba diseñado de energía, estaba diseñado de tal manera que le puede faltar energía a cualquier otro. Por ejemplo, pues eran sus sistemas, ¿no? No importa. Al amplificador no le podía faltar la corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le faltaba la corriente, se perdía el vacío y para volver a recuperar el punto de temperatura, horas demoraba. Perdía un montón de horas. Y es fatal. Eso, ¿cuánto cuesta en tráfico, en comunicación? No, eso era, si se ocurre una falla así catastrófica, es fatal. La empresa pierde un montón de plata. Entonces la responsabilidad nuestra era tener ahí, que darle energía como sea, no podía, era una especie de UPS, ¿no? El amplificador bajo no podía faltarle ni un segundo de energía, se perdía el vacío. Pero para recuperar el vacío pasa horas, ¿no? En segundos usted pierde el vacío. Y para nuevamente generar la condición de baja temperatura, era terrible. Bueno, entonces ya estamos acá. Factor de ruido en decibelios. El factor de ruido puede expresarse en dB, en cuyo caso se suele designarse como cifra de ruido o figura de ruido. Cuando yo le expreso en decibelios se llama figura de ruido, que simplemente es pues, 10 logaritmo de F. F es el factor de ruido. Pero si yo le doy el logaritmo de F, entonces acá es lo que se llama figura de ruido. Figura de ruido de un atenuador, por ejemplo. La figura de ruido de un atenuador es igual a su atenuación L en decibel. Este es un caso, digamos, que se da, ¿no?
porque cuando usted tiene pues tiene una instalación de un subsistema de recepción, usted tiene atenuadores, tiene cables. Bueno, si me dicen cuál es la figura de Río del atenuador, es igual a su atenuación L en decibelios. O sea, ¿cuál es la atenuación que tiene, por ejemplo, ese atenuador? 20 decibelios. Ese es, de acuerdo con la figura de Río de, ¿cómo se llama?, del atenuador. Es recontra ruidoso, pues. Una figura de 20 decibelios es recontra ruidoso. ¿No me echas nada? Yo como un poquito. Entonces, ¿cómo hago yo para evitar, por ejemplo, que el atenuador o el alimentador o el cable coaxial, la guía de onda, lo que sea, entre la antena y el receptor, la distancia que hay, digamos, debe ser la más corta posible? Porque si la pérdida es muy grande, eso, acá dice, la atenuación, que es la pérdida, es igual a la figura de río. O sea, para tener una figura de río pequeña, tengo que tener una conexión pues, de centímetros. Entonces, ¿qué han hecho? Usted ve la antena, pongo la antena parabólica, y atrás de la antena está el receptor. O sea, no es un cable que baja que 20 metros, no. Es decir, para un sistema convencional eso puede funcionar, pero en aplicaciones, por ejemplo, en estaciones terrenas, por eso que los receptores están prácticamente adosados a las antenas, hacia la parte de atrás, forma parte, vamos a decir, todo el conjunto. Si es una guía de onda, si trabajo a nivel de microondas, es una guía de onda que tiene, pues, ¿cuántos? Milímetros. ¿Por qué? Porque eso es fatal. Esa guía de onda le va a meter más ruido que ya va a dañar todo el trabajo. En comunicaciones satelitales hay casos críticos. ¿Y cuáles son los casos críticos? Por ejemplo, cuando una estación terrena está, por ejemplo, por allá por la Patagonia, al final del territorio argentino, en el polo. Ahí es donde tenemos el gran problema, porque la distancia ahí es mayor que uno que está cerca del Ecuador. Nosotros estamos cerca del Ecuador. Entonces, los satélites acá casi están encima de nosotros. En cambio, los que están alejados, hay una distancia bien grande, mucho más grande que la nuestra, ¿no? Ahí tienen grandes problemas. Temperatura equivalente al ruido. Ya. Este es un concepto. Temperatura equivalente de ruido. Es un artificio, digamos, que se hace para poder trabajar en forma más cómoda. En vez de estar trabajando, por ejemplo, con potencia de ruido, yo trabajo con temperatura de ruido. Porque decir temperatura de ruido es un equivalente a decir potencia de ruido. A ver, ¿cómo se define acá? En la mayor parte de los circuitos convencionales, el concepto de factor o de la figura de ruido es adecuado para describir su comportamiento. Sin embargo, con el desarrollo de amplificadores y circuitos de bajo ruido, en que el factor de ruido es ligeramente mayor que 1, es más conveniente utilizar el concepto de temperatura de ruido. Esta se define como la temperatura T sub E de una resistencia ficticia a la entrada del circuito ideal, libre de ruido, que generaría la misma potencia de ruido que el circuito real conectado a una carga libre de ruido. Vamos a ver. Esta se define como la temperatura T sub R de una resistencia ficticia T sub R a la entrada del circuito ideal, libre de ruido,
que generaría la misma potencia de ruido que el circuito real, conectado a una carga libre de ruido. Si se toma la temperatura de referencia como T sub 0, o sea, la temperatura ambiente de 290 grados Kelvin, que vendría a ser 17 grados centígrados, bueno, nosotros tomamos 20 grados centígrados, pero puede ser tal como dice acá, ¿no? Están tomando una referencia de 290 grados Kelvin. Y se asume que el ruido a la entrada es únicamente ruido térmico. A esa temperatura, entonces, N sub I es igual a K por T sub 0 por V. Y la ecuación 815 puede ahora escribirse como la 815, que era pues la que nos decía el factor de ruido. N sub A, o el ruido propio, digamos, del amplificador, que está en función de F. Ya, si nosotros 815 lo reescribimos, donde hemos asumido que tenemos una temperatura de ruido que está llegando a la entrada K por T sub 0, que es la referencia por B, la ecuación 15 ahora se puede escribirse como, o sea, si esto lo metemos en la ecuación 815, N sub A es igual a F menos 1 por K T sub 0 B, que puede expresarse de la siguiente manera. N sub A es igual K por T sub A por B, donde T sub A es igual a F menos 1 por T sub 0. O sea, toda esta expresión, F menos 1 por T sub 0, le he llamado yo T sub A. T sub A. Si esto lo meto acá, me va a dar que N sub A es igual K por T sub A por B. T sub A representa, dice, T sub A representa la temperatura ficticia de una fuente de ruido térmico, constituida en este caso por el amplificador. Es decir, se puede considerar el amplificador como una fuente de ruido térmico a una temperatura equivalente o efectiva de ruido igual a T sub A. Entonces acá está el concepto pues, de temperatura, como le llaman acá, T sub A representa la temperatura ficticia de una fuente de ruido constituida en este caso por el amplificador. Es decir, se puede considerar que el amplificador como una fuente de ruido térmico a una temperatura equivalente o efectiva de ruido igual a T sub A. Entonces T sub A es igual a F menos 1 por T sub 0. Y otro elemento acá me da que N sub A es igual como ¿no? a todo esto de acá. El N sub A es acá. Entonces yo podría decir que F menos 1 por T sub 0 es la temperatura de ruido ficticia. Temperatura equivalente o efectiva de ruido igual a T sub A. Temperatura de ruido equivalente o efectiva de ruido. De la ecuación 822 se tiene si T sub A, si T sub 0 es 290 grados Kelvin, ¿ya? Entonces F es igual a 1 más T sub E entre T sub 0. 1 más T sub, o perdón, 1 más T sub A entre T sub 0 igual a 1 más T sub A entre 290 grados. La ecuación 828 proporciona relaciones entre el factor de ruido y la temperatura de ruido equivalente. 822 y 823. 828 y 823. Estas dos ecuaciones por favor, hay que revisar eso, ¿ya?
temperatura efectiva del río, o equivalente. Temperatura equivalente o efectiva del río, que es igual a, acá le llaman a T sub A. T sub A es F menos 1 por T sub 0. Por lo tanto, la ecuación 828 se convierte en esto. F igual a 1 más T sub A entre T sub 0. En este caso, como T sub 0 es 290, sería 1 más T sub A entre 290 grados. En la mayoría de los sistemas de comunicación, la temperatura de ruido en las terminales de entrada puede ser diferente de la temperatura de ruido del sistema. T sub A, si se destina por T sub I la temperatura de ruido en la terminal de entrada, y si N sub 0 o N sub A, perdón, es el ruido interno generado por el sistema, el ruido a la salida es N sub 0 por K por T sub I por B por G más N sub A. Y acá comienza a factorizar y me sabe que N sub A es igual a K por B por G por T sub I más T sub R. Bueno, ya tenemos en los conceptos. Bueno, y acá tenemos ya en los mismos conceptos, pero aplicados a circuitos sin cascada. Quiere decir, donde tenemos un bloque, a continuación otro bloque, ¿no? Un amplificador, a continuación otro amplificador, o sea, una cascada de amplificadores. Entonces, acá está la fórmula para hallar, por ejemplo, las figuras de ruido o la figura, el factor de ruido equivalente, F sub EQ, y salen fórmulas ya como esta de acá, ¿no? Y si tengo yo varios módulos, cada uno expresado por su figura de ruido. Entonces la figura de ruido total del conjunto, por ejemplo, es igual a la figura de ruido del primer, digamos, bloque, más la figura de ruido del segundo bloque menos 1 entre la ganancia del primer bloque, más la figura de ruido del tercer bloque menos 1 entre el producto de la ganancia del primero por el segundo, y más esta fórmula ya, digamos, es y así podemos tener una serie de amplificadores en cascada. Si ustedes se fijan en esta fórmula, ¿qué cosa está diciendo esta fórmula? Como esta es una sumatoria y estas cantidades, por ejemplo, F sub 2 menos 1 entre I, esto va a ir creciendo porque el producto de G sub 1 por, o G sub 1 por G sub 2 o G sub 1 por G sub 2 por G sub N menos 1, esto va a aumentar, estas expresiones van disminuyendo de valor. ¿Qué cosa quiero decir? Que la figura de ruido equivalente de todo el conjunto va a depender básicamente del primer módulo. Si la figura de ruido del primer módulo, por ejemplo, es pequeña, el resultado va a ser básicamente ese valor. Pero si este valor es grande,
ya no puedo mejorar esa relación. ¿Por qué? Porque he escogido mal, he seleccionado mal, he puesto un amplificador que debía tener la figura de río menor adelante y las otras que tienen figura de río mayor a continuación. Entonces acá se puede concluir lo siguiente. La única forma de poder asegurar una figura de río, digamos, en un sistema en cascada bajo, es poniendo el módulo de menor figura de río al comienzo. No, pues yo comienzo a intercambiar los amplificadores, en vez de, ¿cómo se llama?, de arreglar, puedo empeorar el problema, porque de repente pongo como primer amplificador, pongo el que tiene la figura de río más alta y que las otras las pongo después. Ahí estoy mal. Ahí me hace una figura de río bien grande. Una figura de río equivalente de todo el conjunto. Este criterio se mantiene hasta ahora, no varía, o sea, lo usamos nosotros muy a menudo. Bueno, señores, esto ustedes pueden seguir revisando. Igual también sucede con las temperaturas de ríos equivalentes. Y acá tiene varios ejemplos. Tiene bastante para leer ustedes acá. Esto lo podemos volver a revisar en una próxima clase, si ustedes gustan, en la próxima clase. Ya están ya acá están ya aplicándose para diferentes sistemas de modulación, ¿no? Esto sí lo vamos a ver cuando veamos modulación de amplitud, modulación de frecuencia. Vamos a volver a esta lámina para hallar las relaciones señal-ruido, etc. Acá está la base. Hasta acá nomás sería uno que ustedes revisen. Más allá no vale la pena porque tenemos primero que hablar de modulación, tipos de modulación, y ahí recién vamos a ver los rendimientos de cada uno de los temas, ¿no? Ahí sí vamos a tener que revisar nuevamente esto. Más bien les quiero compartir otro, es un PPT, que les voy a dejar para que ustedes también lo analicen y en la próxima clase podríamos hacer un par de ejemplos. Vamos a ver. Bueno, antes de que voy a cerrar, ¿cómo se llama? La lista de Orce, ¿ya? Porque vamos a ver esto. Esto desaparece, no tiene por qué. Yo no voy a guardar nada. Bueno, miren. Esta parte de acá la vamos a pasar previamente porque esto es lo mismo que ya hemos estado viendo. Esto es lo mismo, no hay nada nuevo ahí. En la teoría, las fórmulas que hemos estado viendo también, cómo se define la relación señal-ruido. Es lo mismo, acá solamente acá está expresado en voltajes. Cuando es voltaje, entonces todo esto de acá se convierte, en vez de 10, se pone 20 logaritmos de la relación de los voltajes. Acá pone un ejemplo ahí. Yo quiero llegar a lo siguiente. Factor de río igual, acá, relación de potencia de río, figura de río, o factor, figura de río, igual. Hasta ahí estamos bien. Acá está bien, ahí está. Relación del río a la entrada, una ganancia sub P
¿Y cómo sale? Ya. La explosión fue provocada por un kamikaze y el gobierno de Alemania. Tuvo lugar durante la oración del mediodía, temas concluida del viernes, día de descanso musulmán. En Afganistán, los chiitas. Acá estamos igual. Todo esto acá ya lo estamos haciendo, ¿no? Ganancia de potencia del amplificador, potencia de ruido interno, etc. Estas fórmulas ya son las mismas, con otras letras nada más, pero lo mismo. Un ejemplo. Ya. Yo quiero ir de frente a este esquema de acá. Este acá también es lo mismo. Bueno, 4. La figura que estábamos viendo al total, al final, está en cascada. Tengo 1, 2, 3 en cascada también. Acá también, la fórmula. Acá igual. Un ejemplo. Ahí está. Estos gráficos. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de dos bloques. Un primer bloque, un segundo bloque. ¿Qué cosas nos dan acá? Acá nos dan la ganancia del amplificador, del primer amplificador 10 decibelios. Nos dan la señal de entrada menos ¿cuánto? Menos 60 dBm. Y el ruido, la potencia del ruido es menos 90 dBm. Menos 60, menos 90. Ganancia de decibelios y que también genera un ruido, digamos, que no está definido ahí. Tiene su... Vamos a poner aquí, está muy chiquito que ya no veo, ya no se aprecia mucho. Ahí está el enlace, acá está el otro amplificador, tiene su ganancia, es la misma ganancia, ¿no? 10, 10, acá también es 10. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá en estos dos gráficos? Estoy haciendo un diagrama de niveles de la señal entra con menos 60, tiene una ganancia de 10, por lo tanto, entonces acá debe salir una de menos 50, ha ganado 10, menos 50. Acá, ¿qué sale? Sale otra ganancia de 10, sale menos 50, menos 10, más 10, menos 40 dBm. O sea, esos son los niveles que salen. Simplemente sumo. Cuando es pérdida, resto. Cuando es ganancia, sumo. Acá está subiendo. Menos 60, menos 50 y menos 40. Esta diferencia de acá es la ganancia. De acá hasta acá es la ganancia. Es por el lado de esta es la señal. Por el lado del ruido, ¿cómo progresa el ruido? ¿Cómo progresa el ruido? Igual, entra con menos 80 y hay una ganancia.
Entonces, este de acá es el ruido, cómo va subiendo el ruido, y acá cómo va subiendo la señal, por la ganancia de los amplificadores. Cuando yo tengo un nivel de señal y tengo un nivel de ruido, esta separación, ¿qué cosa es? Es la relación señal-ruido. La separación que hay entre la señal y el ruido es la relación señal-ruido. Entonces simplemente veo cuánto es esta separación. Menos 60 más menos 80 me da 30. 30 dB. La relación de la señal-ruido es 30 dB. Y así puedo, ¿cuánto es la relación señal-ruido acá, por ejemplo? A menos 50 le voy acá, ¿qué le voy a agregar acá? Habría que ver pues, ganancia, ¿no? La relación de arriba acá es 28.6. 28.6 acá es mayor, acá es menor. Y así se va achicando, ¿no? ¿Y cuánto es la relación de arriba acá? Es 26 dB. Esta separación entre la señal y el nivel del ruido es la relación de la ruido. En decibelios. No me van a decir, por ejemplo, si acá es menos 60 y acá es menos 80, yo resto de esto acá me da 30 dBm. No. Eso está mal. dBm son los valores, acá. Pero la separación es decibelios. Ahí no me vayan a confundir y me van a decir, la relación se la río es 30 dBm. No, la relación se la río es decibelios, dB. Igual también entre este nivel y el ruido, igual, esta separación es acá 28.5 dB. Acá igual. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cómo se va degradando la figura de ruido? ¿Cómo se va degradando la figura de ruido? Es decir, la figura de ruido se va degradando, ¿por qué? Porque esta relación también se va achicando. Pues. Entonces la degradación tiene que ver con la relación señal-ruido, se va haciendo más pequeña. Y acá también le da algunos parámetros más, acá le da las fórmulas para hacer los cálculos. Y acá está el concepto de temperatura equivalente al ruido, que es lo último que hemos estado revisando. La temperatura equivalente al ruido es igual a T por F menos 1. Donde T es temperatura equivalente al ruido en grados Kelvin. T, la temperatura del ambiente, valor referencial por 190 grados Kelvin. Y F, factor de ruido, que no tiene unidades, adimensionado. ¿Qué otra cosa más hay acá? Bueno, ahí está en función de la figura de arriba, ¿no? La figura de arriba es igual a 1 más la temperatura equivalente arriba entre T. Y acá pone un ejemplo, ¿no? La cifra de arriba para una temperatura equivalente arriba a 75 grados Kelvin, usar 90 grados Kelvin, como temperatura de referencia. La temperatura equivalente de ruido para una cifra de ruido de 6 decibelios. Bueno, este les he colgado ahí porque esto es el jefe de prácticas. Así que ustedes revisen también ahí y debe coincidir con lo que nosotros hemos estado revisando. Yo le pedía que me facilitara eso para darle una miradita y estoy viendo que es lo mismo, solamente que acá parece que usa otras letras, pero al final es lo mismo.
Bueno, señores, entonces, faltaría nada más que tenemos 2 clases todavía. En la última clase voy a dedicarme a este problema. Voy a dedicarme a hacer el problema, completar, digamos, la teoría y hacer un par de problemas, pues, digamos, típicos, ¿no? Pero también podríamos hacer, en la próxima también podríamos adelantar un poquito, ¿no? O sea, conforme vamos avanzando, ya vamos haciendo algunos problemas para ir entrenándonos para el examen.